Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo revestidos de gloria hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Haremos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Cuando se oyó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todas las mañanas reflexionamos el Evangelio en este segundo domingo del tiempo de la Cuaresma, bajo 3 intenciones: el cese de la guerra entre Rusia y Ucrania, para que no haya más muertos; por la estabilidad política y económica que necesita nuestro país; y por el fin de la pandemia. ¿Qué nos dice hoy día Jesús en el Evangelio? Nos habla de la transfiguración. La transfiguración es cambiar por un momento el aspecto de su rostro, dice, que deslumbraba, y sus vestidos que parecían tan blancos como la nieve. Era Jesús revestido de la gloria. Revestido de gloria porque en el camino de la Cuaresma necesitamos ciertas chispas de esa gloria para seguir avanzando, para seguir caminando. Dios quiere fortalecer la fe de sus discípulos en el tiempo de la Cuaresma, la nuestra, pero nos da un anticipo pequeño de lo que es la gloria de la resurrección, que un momento se dará y se consumará en su plenitud cuando Jesús entregue la vida en la cruz. Entonces, podemos decir de que este momento de la transfiguración, ¿sí?, es un anticipo que les muestra a sus discípulos de lo que después verán en la Pascua de Resurrección en toda su plenitud. Pero les decía, ¿por qué es ahora un cortito tiempo de ver esa transfiguración? Porque es necesario alimentar nuestra fe. Es como a un niño uno le promete, le dice: para el día de tu cumpleaños te voy a regalar este juguete. Muy bien. El niño espera con anhelo el día de su cumpleaños porque va a recibir lo que le han prometido. Pero, digamos, su cumpleaños falta de aquí a 2 meses. Él va a contar los días, todas las mañanas, que falta un día menos, que ya falta poco, siempre va a estar con esas ansias. Pero mamá un día decide de que lo lleva a la tienda y le hace ver el juguete que él desea. Le dice: ¿miras ese juguete? Sí. ¿Quieres ese juguete para el día de tu cumpleaños? Sí. Muy bien. Ya sabes lo que tienes que hacer. Pórtate bien y estudia, porque ese juguete será tuyo el día de tu cumpleaños. Entonces el niño queda mucho más animado, que una cosa es decírselo y otra cosa es mostrarle lo que él quiere y lo que va a obtener. Cuando lo ve, se ilusiona y se alegra. Se le llenan más ganas de seguir empeñoso en lo que le ha prometido a mamá, para que mamá le pueda regalar ese juguete.
Algo así. La transfiguración es el momento en que ellos ven una gloria instantánea, pero que después al final será eterna. Por eso es necesario alimentar la fe de los discípulos. Bueno, la transfiguración hace notar dos personajes al lado de Jesús, Moisés y Elías. El tiempo de la Cuaresma es adentrarnos en este misterio. Dice que conversaban con Jesús. ¿Pero qué conversaban? ¿Cuál es el motivo de la conversación? No nos dice el Evangelio, pero el motivo de la conversación es la cruz, es la pasión. Ese es el motivo de la conversación. Moisés, Elías y Jesús no están imbuidos en una conversación banal, simplemente ya de gloria, ¿no? No, es una conversación divina de lo que significará la pasión para Jesús, de lo que Él tiene que cargar y subir al leño con su cruz. De eso conversan. Porque Moisés y Elías son plenitud de dos cosas. Moisés de la ley y Elías del profetismo. Que los profetas predicaron un Mesías que vendría, que sus ojos nunca pudieron ver, sus oídos nunca pudieron escuchar, pero que se cumple en Jesús. Y la ley que no ha venido a abolir Jesús, sino a darle su plenitud, que se cumple en Moisés. Por lo tanto, el profetismo como la ley están firmemente en su plenitud en la persona de Jesús. No hay ley más grande que esta: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple la ley y los profetas. Entonces, esa conversación es una conversación del misterio de la muerte y de la resurrección. Pedro, por su parte, con los discípulos, dice, estaban atónitos de lo que miraban, estaban sumergidos en ese momento de gloria, fascinados por el deslumbrar de sus vestidos. Y lo único que atina a decir Pedro es, Señor, hagamos 3 tiendas, 3 chozas, 3 moradas. ¿Para qué? Para Moisés, para Elías y para ti. Y hay que peregrinizar este tiempo. Hay que hacerlo eterno, ¿no? Y dice el Evangelio, Pedro no sabía ni lo que decía. Es que está embriagado de la gloria. Está sumergido en ese pavor tremendo de verle a Jesús reluciente, resplandeciente, y de ver a Moisés y Elías a su lado. A veces nos salimos de la realidad, del objetivo, y llegamos a la subjetividad. Pedro se deja llevar por eso. Lo subjetivo. Quedémonos aquí. Hay que quedarnos aquí. Estamos bien aquí. No bajemos, no. Entre un sueño delirante y entrever la realidad, Jesús despeja sus mentes y les dice, no, tenemos que bajar. El Hijo del Hombre tiene que continuar su camino en Jerusalén, el camino de la pasión. Pero hay una voz del cielo, una voz del Padre que sale de entre las nubes. En esa conversación divina, una voz que dice, este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Qué importante es escuchar, qué importante es abrir los oídos para escuchar el mensaje. Generación mala y pervertida, dice Jesús, ¿por qué? Endurecen su corazón y no creen en mí. No escuchan sus palabras, no escuchamos su palabra, hacemos oídos sordos. Pues cuando dice, se oyó la voz, encontraron a Jesús solo. Es decir, aterrizaron en tierra. Se terminó la transfiguración. Ahora, animados, vayamos juntos por el camino de la pasión. Es entonces un momento sublime, pero también es un momento en que se tiene que continuar el camino, que no hay mirada atrás, sino solo adelante. Ellos, dice, guardaron silencio, y al guardar silencio, ¿no?,
no dijeron a nadie lo que habían visto. Es mejor guardar silencio ante un misterio y solo cuando es consumado en su totalidad podemos pregonar lo que un día vimos o fuimos testigos por un instante. Entonces, queridos hermanos, en este segundo domingo de Cuaresma, Jesús nos invita a tener esa fe confiada, fuerte y no vacilante, y nos muestra un pedacito de lo que será después la Pascua de Resurrección en toda su plenitud. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.